cansa el aire, no me sacia el eco nada más. A mi jardín vuelve a venir. Sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario. A tus pies arde mi corazón.
Les saluda del pastor Sergio Murillo Cedeño y le saluda su hermana en Cristo, la hermana Leticia Abel Tristana Redondo, del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban un saludo, y quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar de los dones espirituales, y si tienen una duda o quieren pedir oración, pueden llamar al 15 22 3508 y al 19 37 48 23, y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp al 81 15 55 99 32 y al 81 16 23 95 48. Pertenecemos a la iglesia Hechos 5:42. Somos de la organización Pentecostales Unidos de México. Y vamos a empezar con la oración. Padre, buenos días. Estamos ante tu divina presencia, Padre, dándote la honra y la gloria que tú te mereces. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Cristo. Eres el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Nos ponemos ante ti y te damos las gracias por todo lo que nos das a cada momento, Padre, por todas tus bendiciones. Te damos las gracias, Señor, porque has hecho posible que viniéramos aquí a Radio Adicción, que a través de YouTube, Señor, estamos para que todos conozcan tu palabra, Señor. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu y que pongas tu mano, Señor Jesús, que fluya tu palabra, tu Espíritu Santo a través del pastor Sergio Murillo. Padre, ayúdalo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, buenos días. Vamos a hablar en este momento de los dones espirituales, que son los dones del Espíritu Santo. Pero primeramente, hermanos, tenemos que ver qué es un don. Un don, hermanos, es un regalo que viene de parte de Dios, que viene de su misma presencia. Entonces ya estamos viendo, hermanos, que un don es un regalo que viene de parte de Dios. Pero tenemos que diferenciar, hermanos, qué es un don y qué es un talento. El talento, hermanos, es un conjunto de actitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa. Y el don, hermanos, es un carisma que da el Espíritu Santo para desarrollar y edificar espiritualmente a la comunidad del creyente. Entonces ya vemos, hermanos, que el don es un regalo de Dios, y el talento, hermano, es algo aprendido que tenemos con destreza. Por ejemplo, nosotros podemos aprender del piano, jugar fútbol o hacer algo, pero nosotros lo desarrollamos y ese es un talento. Y el don, hermanos, es un carisma, es un regalo que viene de parte de Dios, porque el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. En Efesios 4:8, hermanos, dice la palabra del Eterno: por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que el Señor mismo dio dones a todos los hombres, pero según como el Espíritu Santo Él quiere, hermanos, porque hay 9 dones espirituales. Aleluya. Y también lo podemos ver en la palabra de Dios en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Aleluya. Pero vamos a ver cómo los dones son adquiridos, hermanos. Dice la palabra del Eterno en Hechos 8:20: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces aquí Pedro le dice a Simón el mago
que perezca él y su dinero, porque creen que con dinero van a obtener el don de Dios. Los dones es un regalo inmerecido que nos lo da el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero vamos a ver, hermanos, que los dones del Espíritu Santo, hermanos, son 9, y para su estudio se clasifican en 3 grupos, hermanos. Entonces vemos que son 9 dones, pero se dividen en 3 grupos. Primeramente, hermanos, están los dones de revelación. Pero primeramente, antes de irnos a la materia de los dones de revelación, vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 12. Hermana Leticia, si nos puede decir, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces ahí estamos viendo en 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 12, que hay 9 dones espirituales. Pero ahora sí vamos a entrar en materia, hermanos, porque son clasificados en 3 grupos. Primeramente, hermano, están los dones de revelación. ¿Cuál es el primer don? La ciencia, que es la palabra de ciencia. Esta se refiere a una parte del conocimiento de Dios que Él ha querido revelar. Y lo tenemos que dar con una cita bíblica, hermanos, para sustentar que verdaderamente esta palabra de ciencia existe. Vamos a la palabra del Eterno en el libro de Josué, capítulo 7, versículos del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún has quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también has tomado de anatema y hasta has hurtado, han mentido y aún los has guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto has venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiré el anatema de en medio de vosotros. Entonces aquí ya estamos viendo que el primer don es el de ciencia, hermanos. Vamos a seguir con el segundo don, que es la palabra de sabiduría. La sabiduría, hermanos, se refiere que es la función que nos permite usar como edificación de los conocimientos. Pero lo tenemos que dar con el sustento bíblico, hermanos. Lo podemos ver en la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 10. Y él libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces ya vimos el segundo don espiritual,
que es sabiduría, hermanos. Ahora vamos al tercer don espiritual, que es el discernimiento de espíritus. Este don que capacita para discernir los espíritus, hermanos, que es muy necesario. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces quiere decir, hermanos, que tenemos que ver, tenemos que probar a los espíritus si verdaderamente son de Dios o son del anticristo, porque todo el que confiesa que Jesucristo vino en carne es el Espíritu de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es el espíritu del anticristo. Pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es muy claro, hermanos, el Espíritu dice que en los postreros tiempos, en estos tiempos, algunos abandonarán de la fe o apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso debemos de saber discernir, hermanos, los espíritus. Aleluya. Y ahora vamos, hermanos, al segundo grupo, que son los dones de inspiración. Vamos al que conocen casi todos, el don de lenguas. Ese don de lenguas que se habla lengua extraña y que es el primer cosa que se da para saber si hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo podemos ver? En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra de Dios: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces el que habla lenguas, hermanos, nadie le entiende, sino que él habla con Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aleluya. Pero la mayoría de la gente, hermanos, ya conoce este don de lenguas. Pero el quinto don espiritual, hermanos, es en interpretación de lenguas. Nadie puede comprender un mensaje dado en lenguas, hermanos, mientras Dios no revele su significado por medio del don de interpretación de lenguas. Pero ¿dónde lo podemos ver, hermanos? En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque es más el que interpreta, hermanos, que el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas, hermanos, habla para Dios, pero nadie le entiende, pero por el Espíritu habla misterios, hermanos. Y está en el sexto lugar, hermanos, el don de profecía. Y lo vamos a ver porque hay dos clases de manifestaciones del don de profecía. Como los antiguos, hermanos, los profetas tienen la profecía bíblica. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y este don de profecía, el que está vigente hoy en día, hermanos, es el que pronunciamos inspirados por el Espíritu Santo por una revelación dada en el momento. Aleluya. ¿Y cuál es el texto bíblico? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces en este don, hermanos, hay dos clases de manifestaciones: lo que es la profecía bíblica y lo que el Espíritu Santo nos habla en el momento, que yo le puedo decir a un hermano: Dios dice que esto va a suceder. Ese es
el don de profecía que en este momento se está moviendo, porque el don de la profecía bíblica ya se cerró el canon, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya todo fue revelado, pero hay dos clases de manifestaciones del don de profecía. Aleluya. Y ahora vamos a ir a los dones de poder, hermanos. Ciertamente, hermanos, a la mayoría nos gustan los dones de poder, pero no todos lo tenemos, hermanos. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo y Saulo de Tarso, tenían los 9 dones espirituales, pero hay que pedirlos porque son dones, son regalos de Dios que nos dan, que son 9. Entonces vamos a entrar ahora a los dones de poder. El séptimo es el don de sanidades. Tener los dones de sanidad, hermanos, indica el hecho de tener virtud extraordinaria para sanar a los enfermos por medio de la oración de fe. Fíjense, hermanos, es tener los dones de sanidad, indica el hecho de tener virtud extraordinaria para sanar a los enfermos por medio de la oración de la fe. Acuérdense lo que dice en Santiago: y la oración del justo puede mucho, y se pueden hacer las sanidades. Pero lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí quiere decir Pedro que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa y con su llaga, llevó todos nuestros pecados y fuimos sanados y curados. Aleluya. Entonces ya vimos que las sanidades, hermanos, es para sanar a los enfermos por medio de la oración de fe. Aleluya. Ahora vamos a ver, hermanos, el octavo, que es el don de hacer milagros. A veces confundimos el don de sanidad con el don de hacer milagros. Y el don de hacer milagros se refiere a los sucesos notables o sorprendentes que tienen lugar por intervención directa de Dios, sin que se sigan las leyes de la naturaleza generalmente conocida. Entonces vemos la diferencia entre don de sanidad y el de milagros, que aquí interviene directamente Dios, cambiando todo el transcurso de las leyes naturales, y Él lo hace como Él quiere. ¿Y cuál es el texto bíblico que vamos a ver, hermanos? Es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra del Eterno: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él les hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué interesante está esto, hermanos. Dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores la hará, porque yo voy al Padre. Entonces nosotros vamos a hacer las mismas obras que hacía nuestro Señor Jesucristo, y aún mayores, hermanos. Y entonces este es el don de hacer milagros. Y por último, para cerrar los dones de poder, hermanos, está el don de fe. La fe dada como don es en sí misma una obra directa e inmediata del Espíritu, y esto significa que a Él ha depositado fe divina en el corazón del creyente. Y el texto bíblico que vamos a ver, hermanos, es en Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero fíjense qué interesante, hermanos. La fe también es un don, pero también es un fruto del Espíritu. Como sin fe es imposible agradar a Dios. Pero estamos hablando de una fe aquí divina, la fe dada como don en sí misma, una obra directa e inmediata del Espíritu, y esto significa que Él ha depositado la fe divina en el corazón del creyente. Y acordémonos, hermanos, que los dones son irrevocables. ¿Dónde podemos ver eso, pastor? En Romanos 11:29. Porque irrevocables
son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces estamos viendo, hermanos, que los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocables? Que no se pueden quitar, hermanos, esos dones, y el llamamiento que nos hace a cada uno de nosotros también es irrevocable, hermanos. Entonces, lo que pasa es que a veces tenemos dormidos los dones, hermanos, pero hay que despertarlos, hermanos, para que esos dones espirituales, hermanos, ellos puedan nosotros salir adelante con esos dones. Y por qué no pedirle en oración a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu, que podamos tener, igual que nuestro Señor Jesucristo y que Pablo, esos 9 dones espirituales. Pero vamos a seguir complementando esto, hermanos. En 1 de Corintios capítulo 12 vamos a ver del versículo 1 hasta que se acabe el último del versículo 12, hermanos, para nosotros sustituirlo ahí, del capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12. Aleluya. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros,
pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces estamos viendo, hermanos, que efectivamente los dones espirituales son importantes, pero como dice Pablo, hay que anhelar los dones espirituales mejores, pero siempre a veces buscamos los dones espectaculares, hermanos, y los dones los da el Espíritu Santo, pero sí hay que anhelar los dones mejores, efectivamente, y esos 9 dones, hermanos, son importantes tenerlos. Como dice Pablo, hermanos, es importante porque el cuerpo somos nosotros, que somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y Él es la cabeza. Y si alguno de nosotros adolece, nosotros tenemos que levantarlo, y el Espíritu Santo es el que le da ese don. Recordemos lo que dice en Romanos 11, que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios también es irrevocable, hermanos. Entonces, si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y entonces nosotros tenemos que anhelar esos dones espirituales, hermanos. Y quiero, ahorita que se está tocando esto, hermanos, darle las gracias a Dios, hermanos, porque esa misión que se nos quemó nos han ayudado los del cuerpo de Cristo, que son todos ustedes. Gracias a Radio Adicción, gracias a la hermana Sol Navarro, que nos ayudó y nos han estado ayudando para levantar la obra de Dios, hermanos, porque dice la palabra de Dios que debemos de decir las cosas buenas que pasen, hermanos, y entonces nosotros hemos estado levantando la obra gracias a Dios, a su Espíritu Santo, que nos ha dado la gracia, y nos está dando el poder, hermanos, para levantar esa obra que es necesaria, hermanos, levantarla. Oh Santo Dios, bendito sea tu santo nombre. Entonces vamos a seguir viendo, hermanos, qué es la diferencia entre el don y el talento, hermanos. El don, hermanos, para que quede bien claro, es el carisma que da el Espíritu Santo para desarrollar y edificar espiritualmente a la comunidad del creyente. Entonces, carisma y don significa totalmente lo mismo, hermanos, pero lo da el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo, para desarrollar y edificar espiritualmente a la comunidad del creyente. Y el talento, hermanos, como lo vimos, es el conjunto de actitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa. Aleluya. Entonces el don, hermanos, es un regalo que viene de parte de Dios, que viene de su misma presencia. Es un don, hermanos, un regalo inmerecido que nosotros recibimos. Acordémonos que el Espíritu Santo, hermanos, es un caballero, que Él da los dones a quien Él quiere. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos hablar el don de lenguas y pedimos y clamamos que queremos ese don de lenguas, pero muchas veces, hermanos, no se nos da porque no sabemos pedir. Dice en Santiago que no se nos dan las cosas porque no sabemos pedir, hermanos, pero hay que clamarlo como un niño le pide una paleta a su padre. Ándale, papá, dame una paleta, regálame una paleta, dame una paleta. Entonces Dios, el Espíritu Santo, se complace y escucha a su hijo que está rogando, que está clamando, que quiere ese don de lenguas, y los podemos obtener, hermanos, pero muchas veces también el Espíritu Santo, Él lo da a quien Él quiere. A veces sin pedirlo, hermanos, nos regala esos dones, pero hay que estar ciertamente en comunión. Aleluya. Y para que vuelva a repetir, hermana Leticia, dónde nos encontramos, de qué
organización somos y los teléfonos de Radio Adicción, por favor. Aleluya. Pues estamos en Privada de las Villas, Villa Ancona 333, privada en Villa de García, ¿verdad? Y para mayor, le damos las gracias por todas las ayudas que nos han mandado a través de aquí de Radio Adicción Cristiana. Le damos las gracias a la hermana Eva, ¿verdad? Sí. Y los teléfonos, hermanos, es el 1522-3508 y el 1937-4823, y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 81 15 55 99 32. Aleluya. Y vamos a ponernos en presencia del Señor para despedir este programa. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, dándote toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza. Gracias, Espíritu Santo, por habernos enseñado cuáles son esos dones espirituales que tú mismo das, Señor, que son 9 dones espirituales, así como los tenía Jesucristo y el apóstol Pablo. Así nosotros los añoramos, Señor, esos dones espirituales, Señor. Y dice Pablo en su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que añoremos, Señor, que añoremos los mejores dones espirituales. Ayúdanos a añorarlos, Señor, a pedirlos, clamarlos en tu presencia. Santo eres, Jesucristo. Amén, amén y amén. Y hasta la vista, hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión. Dios los bendiga. Hasta luego. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.